Apocalipsis capítulo 7, que vamos a comenzar hoy a leerlo, continuamos con esta serie Despertar. La serie Despertar. Y hoy la semana pasada hablamos sobre honestidad, pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre diversidad, ¿ok? Y todo esto está girando en torno a lo que es nuestra serie de adoración. Esto es adoración. Estamos viendo cómo se adora, cómo debe ser la adoración de parte de nosotros. Vamos a ponernos de pie para leer en la palabra de Dios, capítulo 7 del 9 al 17, porque después estaremos sentados un buen rato. Del 9 al 17. Dice la palabra: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles están de pie alrededor del trono, de los ancianos y los de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Muchas gracias, Señor, por tanta bendición que añade esta porción de tu palabra a nuestras vidas. Esperamos, Señor, poder estudiarla hoy con tu sabiduría y tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. Despertar. Tenemos que despertar. Hermanos, a veces yo veo a la congregación, ok, veo que tenemos un número bonito hoy, pero no estamos todos los que deberíamos estar. Algunos están trabajando hoy, naturalmente, algunos trabajan en restaurantes y les han presionado para que hoy trabajen y no pueden estar con nosotros. Pero tenemos que despertar a la alabanza. Hoy me gustó mucho, hoy dieron muchos aplausos. Me gusta alzar mis brazos. Saben, al principio yo decía: yo soy bautista, yo no alzo los brazos. Y después me di cuenta que eso no te pertenece a una denominación. Eso es simplemente que mi corazón quiere exaltar a Dios. Cuando yo empecé a levantar los brazos, los levantaba así como con miedo, como con vergüenza. Pero de un día me vi con los brazos en alto y por un buen rato. Y después yo veía en algunas otras iglesias, y cuando llegué a Brook Hills, yo vi que en Brook Hills la gente levanta sus brazos y hasta mueve su cuerpo cadenciosamente de un lado a otro sin desorden, pero lo hacen. ¿Ok? Es importante, las culturas cambian, y yo entiendo que muchas veces las culturas nos obligan a hacer cosas que no están dentro verdaderamente de lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice hoy el Señor de esto, porque hoy vamos a hablar de diversidad. Y cuando leímos en esta porción de Apocalipsis 7, 9 al 17, ahí vemos un cuadro, una pintura de una imagen increíble. Existen muchas preguntas sobre este texto, y seguro que a lo mejor ustedes se han hecho algunas preguntas cuando lo han leído. Vamos a analizar esta imagen. Es una imagen de adoración, hermanos y hermanas, y está específicamente dirigida al culto, y a nuestro culto corporativo. Somos un cuerpo. No somos una organización, somos un cuerpo. Una organización es un organismo, pero una corporación es un cuerpo que se compone de diversidad, ¿ok? Así que somos un culto corporativo que implica unidad, pero también tiene diversidad.
Y más cuando estamos hablando de hispanos en los Estados Unidos. Ajá. Paraguayos, colombianos, mexicanos la mayoría, salvadoreños, en fin, ecuatorianos, peruanos, ahora tenemos, pero yo quisiera ver si podemos hacer cuando arreglemos ya esto ahora en verano, que lo vamos a arreglar todo, si pudiéramos poner unas banderas, ¿verdad? De cada país representado. Pero eso sí, cada persona que viene de un país, de Honduras, por ejemplo, trae su bandera de Honduras. Y todas van a ser de la misma medida y las vamos a colocar aquí atrás. ¿Ah? Qué precioso se debe ver un salón donde hay esa diversidad unida en un Dios. Debe ser precioso. Ahora, en este cuadro de Apocalipsis 7, que se presenta la diversidad, encontramos una multitud que dice que nadie podía contarla. Nadie podía contarla. Y miren, todas estas personas pertenecían a diferentes tribus, nacionalidades, pues lenguas, tenían diferentes lenguas, tenían también diferentes idiomas, lenguas o idiomas, mejor dicho. Y en esta diversidad podíamos ver a todas estas personas reunidas. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando al Dios Todopoderoso. No estaban haciendo otra cosa. Allí cuando Juan vio aquello, vio a una cantidad de gente que estaban viendo al Cordero de Dios allí en su trono, y ellos estaban alabando y adorando. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A veces nosotros aquí nos dormimos en los servicios porque nos fijamos en el pastor. No me emociona mucho que se fijen en mí, ni que se fijen en los instrumentistas que tocan aquí, los cantores y los músicos. No, cuando ustedes vengan a adorar, solamente entronicen a Cristo en su corazón y alábenlo y adórenlo, porque Él está en sus corazones. No necesitamos verlo. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos esos bienaventurados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, amada iglesia, cómo nuestra adoración debe reflejar tanto la unidad como la diversidad, y ver cómo se une todo esto para ensalzar al Todopoderoso. Y cuando lleguemos al final de nuestro estudio hoy, vamos a hacer una reflexión de lo que tenemos que hacer para que el culto en nuestra iglesia sea en el día de hoy un ministerio de unidad por medio de la diversidad. Y hay una verdad central aquí dentro de este estudio. La verdad central es que la adoración colectiva refleja la unidad y la diversidad del cielo. Estamos reflejando eso. Eso no está ocurriendo en el cielo porque tiene que ocurrir. Eso ocurre en la tierra porque ocurre en el cielo, y ocurre en el cielo porque debe ocurrir en la tierra. El Señor lo diseñó así desde antes de la fundación del mundo, y Él quiere que para que lo glorifiquemos lo hagamos de esa manera. Y por eso tenemos esa revelación. Cuando Juan vio eso, no estaba viendo un presente, estaba viendo un futuro. Pero ya, sin embargo, a partir de ese momento, ya había hombres y mujeres que estaban alabando y adorando a Dios en esa forma. La verdad es, la unidad y la diversidad en el cielo va a ser la adoración colectiva reflejada aquí. Ahora, ¿cómo es esto? Unidad en diversidad. ¿Cómo lo que es uno puede ser diverso? ¿Ok? Vamos a observar este panorama todos juntos. Y rápidamente vamos a ir pasando, leyendo en el Antiguo Testamento también. Así que tenemos que ser rápidos con nuestras Biblias, ¿ok? No les voy a dar tregua. No estamos en los días viernes. Hoy solamente tenemos unos 45 minutos para este mensaje y no les voy a dar tregua. Comienza el pasaje en el versículo 9, allí en Apocalipsis. Después de esto miré. ¿Qué nos remite inmediatamente a lo que ocurre antes de ese momento? Lo que tiene en los 8 primeros versículos de este capítulo es una imagen de 144,000 personas. Son 144,000 sellados como el pueblo de Dios. Apocalipsis 7:3 dice, para solo obtener una imagen de fondo aquí, dice Apocalipsis 7:3, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ok, detengámonos un momento.
qué está sucediendo aquí? ¿Qué sucede allí? Hay una lista que incluye a 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, multiplicado por 12. Serían 144,000 personas. 12,000 por 12. 12,000 de cada una de las tribus por 12. 144,000 personas. Este es un número bíblico que indica perfección. Perfección. Pero una perfección no de que todo está maduro o correcto. Una perfección de que todo está logrado. De que todo se ha hecho. Es una perfección en el sentido de la creación misma y del propósito de Dios y su voluntad. ¿Ok? Ahora, no vayan ahora a tomar el número y a irlo a jugar por allí en la lotería, porque está muy lejos de poderse ganar un premio con eso. Okay, el premio se lo van a ganar hoy al final aquí. Este número representa al pueblo de Dios, a Israel completo, para empezar, completo, al pueblo de Dios completo. Pero lo que quiero ver es la conexión que existe entre el pueblo de Israel en la primera parte de este capítulo y en la segunda parte de este capítulo. Ahora en la segunda parte tenemos una multitud que nadie puede contar y dice nación, tribu, pueblo y lengua. Así que obviamente este texto nos muestra que de alguna manera el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios están unidos. Son lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice aquí? No desmarquen Apocalipsis. Métanle ahí un papelito, el lápiz, pongan su dedito y vayamos entonces a Génesis capítulo 11, rápidamente. Capítulo 12. Génesis 12, el primer libro de la Biblia. Génesis 12. La imagen que tenemos aquí en el último libro comienza con otra en el primer libro. En Génesis 11 está la Torre de Babel, cuando las naciones fueron divididas y dispersadas por la tierra. Luego, cuando llegamos a Génesis 12, en el versículo 1, es cuando Dios le hace el llamado a Abraham. ¿Ok? Abraham y le dice que con él va a formar su pueblo, a Israel. ¿Ok? Escucha lo que Dios dice aquí, hermano. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bendito seas, Abraham. Ay, vamos a repetirlo todo. Bendito seas, Abraham. Qué bendición. Si lo bendecimos a Abraham, somos bendecidos nosotros. Gloria a Dios. Ahora vayan a sus notas que tienen allí, ¿verdad? Y coloquen la palabra promesas. Lo que está pasando en Apocalipsis 7. Ver las promesas que Dios ha hecho. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ver las promesas que Dios ha hecho. Tiene su comienzo en Génesis 12. Mantengámonos en Génesis todavía. Dios comienza desde el pueblo de Israel diciendo: Abraham, voy a bendecirte. Voy a hacer de ti una gran nación. Él promete dar su bendición a Abraham, pero ¿cuál es el propósito detrás de toda esta bendición a Abraham? Dice el versículo 3: a fin de que todos los pueblos, no solo el pueblo de Israel, todos los pueblos de la tierra tengan bendición a través de ti, Abraham, le dice el Señor. Así que aquí es lo que Dios está diciendo: Abraham va a ser el conducto de mi bendición, el conducto de tu bendición, el conducto de la bendición de la iglesia, el conducto para el resto del mundo, para que el resto del mundo sea bendecida, para que todos los pueblos de la tierra puedan recibir bendición. Es Abraham. Es Abraham. Cuando vamos un capítulo más adelante, Génesis capítulo 13, versículo 16. No estoy leyendo bien. Dios dice al volver a Abraham: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13, 16. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes, Abraham. En otras palabras, ¿se puede contar el polvo de la tierra? No, ni el que usted barre en su casa.
Es más, es que ni siquiera podemos contar cuántos cabellos tenemos cada uno. Y son muchísimo más poquitos que el polvo que hay en la tierra y que hay en su casa también. Ahora, se trata de una multitud muy grande, muy grande. Nadie puede contarla. ¿Suena esto familiar? ¿Suena esto familiar? Lo acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Luego, al llegar a Génesis 15, en el versículo 4 y 5 dice que Dios está hablando de su pacto con Abraham. Y fíjense lo que dice Dios: no, ese hombre no ha heredado, no será tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numeroso será tu descendencia. En el cielo, hermanos míos, según los científicos, hay 70 millones de millones de millones de estrellas. 70 elevado a millones, elevado a millones y elevado a millones de estrellas. Uy, eso está bastante grande, ¿verdad? Así que no las vamos a poder contar, como las gotas que están cayendo ahora en el techo de este lugar. Muchísimas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios viene a Abraham y le dice: mira hacia arriba en los cielos. Habrá una descendencia y una multitud que nadie va a poder contarla. Ay, Señor, estás hablando aquí a Abraham que él, de su simiente, se iba a llenar la tierra. Su bendición sería para todos por igual. Vamos a Génesis 17:3. Dios está presente, reiterando una y otra vez. Es como que está tratando de hacer un punto. Y dice en el versículo 3 del capítulo 17 de Génesis: al oír que Dios hablaba, Abraham cayó rostro a tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás más Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Luego de llegar a Génesis 22, Abraham es probado y Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Antes le dice: no, mira, ese hombre, se está refiriendo a Ismael, al hijo que tuvo con la esclava Agar. Ese hombre no es el que te va a traer descendencia. Te pusiste a buscar un hijo tratando de ayudarme a mí, y tú tienes que esperar que mi voluntad se cumpla en ti. Y tú buscaste ayudarme. Ok, yo no voy a desproteger a ese hijo que tuviste, pero ese no es tu descendencia. Isaac será tu descendencia, y nacerá de ti y de tu mujer. Y así, entonces, le dice y le reitera que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Qué bonito. Hermanos y hermanas, algo importante que les voy a decir: obedezcan a Dios en todo. Aunque tengan que sacrificar algo en su vida, obedezcan, que si le obedecen, serán bendecidos. Dios no se olvida de aquel que le obedece. Dios no se olvida de aquel que guarda su palabra para darle bendición. Pero nunca al que no guarda su palabra y al que no hace su palabra le dará las bendiciones que necesita. ¿Okay? Aunque no los va a desproteger si es su hijo, pero necesitamos esa disciplina de parte de él. Así que fue la promesa de Dios a Abraham una, otra y otra y otra y otra vez. Abraham tuvo un hijo, su nombre fue Isaac. Cuando vemos en Génesis capítulo 26, allí esto termina con una promesa de Abraham a Abraham. Ahí en el versículo 4 del capítulo 26 de Génesis, él dice: multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y te daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. La promesa no se detiene y continúa. A sus dos hijos,
a los dos hijos que tuvo Isaac, Esaú y Jacob, en Génesis 28, 14. Dice, tu descendencia, le dice a Jacob, será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Fíjense cómo va la bendición. Esa es una promesa muy sólida, considerando que Jacob estaba solo en ese momento y no sabía si se iba a casar o no. ¿Se dan cuenta? Se lo hizo estando soltero. Si se lo hubiera hecho como Abraham, estando casado, pero se lo hizo estando soltero. Entonces Jacob dijo, bueno, si eso quiere decir que me casaré algún día y tendré hijos. Qué bueno. Bueno, ¿ustedes tienen descendientes? La mayoría de aquí tienen descendientes, ¿verdad? Hijos que ustedes tienen que bendecir. Hijos que van a recibir la bendición de su obediencia, de su amor por Cristo, de su fidelidad por Dios. Esos hijos recibirán bendición, su descendencia. ¿Se dan cuenta? Así como los hijos de Abraham, así como los hijos de Jacob recibieron bendiciones por sus padres, nosotros también recibimos bendiciones por los nuestros y tenemos que dar bendición al resto de nuestros hijos y a sus nietos. Hoy estoy mostrando dos cosas más aquí. Quiero mostrarle dos cosas más. Vayan al capítulo 35 de Génesis. Dios una vez más está diciendo a Jacob. Luego Dios añadió, yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. Y no está casado todavía, hermanos. No se ha casado todavía en este capítulo. Uno más, Génesis 49. Aquí es donde vemos una clara vinculación con lo que está pasando aquí en Apocalipsis 7. Porque vemos las tribus de Israel, porque ahí vemos las tribus de Israel mencionadas, hermanos. Se encuentra en Génesis 49 que las tribus de Israel son 12. Las bendiciones de las tribus de Israel llegan allí en el capítulo 49, versículo 8. Vea la bendición que da Dios sobre la tribu de Judá. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como un león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y tengo en este momento la carne de gallina. Estoy erizado. Qué interesante, qué promesa tan preciosa. Jesús ya está metido allí. Jesús ya está metido allí, hermanos. Descendiente de la tribu de Judá. Hermano, qué precioso. Y todavía cuando esto ya estaba en el corazón de Dios, no se había casado nuestro querido Jacob. Qué tremendo. No es coincidencia que en Apocalipsis 5 Jesús se describe como el león de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Cachorro de león. Yo le digo a mi hijo más pequeño, Samuel, le digo cachorro. Era al principio, ¿por qué me dices así? No es mi cachorro, es el más pequeño. ¿Ok? Entonces se quedó así. Pero es por eso. Es por eso. Jesús es el cachorro de león. Pero ahora es el león de la tribu, el que ruge y todos tienen que temer. Hay por ahí uno que quiere rugir como él. Y toma un aspecto y hace un vocerrón para rugir, pero es un menino, es un gatico, un kiri. Y ese es Satanás. Por ahí debe estar metido en un rincón, porque está recibiendo duro de la palabra de Dios. Esta es la situación en el comienzo de la Biblia. Dios está diciendo a su pueblo Israel, voy a bendecirte para que a través de una multitud de naciones que nadie puede contar,
sino que la compara con la arena del mar, con las estrellas de los cielos, una multitud de naciones que estarán bendecidas a través de ti. Ellos deben saber de tu bondad, ellos deben saber de mi bondad. Hermanos y hermanas, ellos deben saber de nuestra salvación a través de ti, a través de la forma en que tú trabajas, a través de la forma en que yo trabajo, a través de la manera en que compramos nuestros alimentos en Walmart, a través de la manera como hablamos a nuestros vecinos, a través de todo lo que los vecinos nos ven hacer en mi casa, en nuestra casa, a través de cómo sembramos nuestras flores en nuestras casas y tenemos nuestras casas adornadas, y a través de cómo sienten cuando ellos entran a nuestros hogares, que nuestras casas y que nuestras personas sean verdaderamente de bendición para la tierra. Eso es adoración, eso es un estilo de vida de adoración, y ahí es donde todos nos tenemos que dirigir. Te quiero mostrar algo más en el Antiguo Testamento, donde la profecía trae todo esto. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 6, y quiero correr, pero no puedo. Quiero que veas lo que Dios está diciendo a su pueblo Israel a través de Isaías. Se trata de años y años después de Abraham. Dios dice: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que me restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así que el Señor, el Redentor de Israel, el Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, a ese quiero que lleves. Los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Aleluya, aleluya. ¿Se dan cuenta de quiénes somos nosotros? ¿Se dan cuenta de quiénes son los que están en Apocalipsis adorando? ¿Y quiénes somos nosotros hoy en día, que somos parte de ese grupo de Apocalipsis? Esa es la imagen de nosotros en el Antiguo Testamento. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios somos nosotros. Pero el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento muchas veces perdió esta visión. La perdió por completo. Pensaron que la bendición de Dios tenía la intención de centrarse solamente en ellos. Ellos creyeron que ellos eran los únicos ungidos. Ellos creyeron que solamente Dios iba a tomarlos a ellos y eran el único pueblo, y que los demás eran los paganos que se iban al infierno. Pero no fue así. Y por eso ellos cayeron en un culto egocéntrico que no los impulsó a ir a las naciones a ser misioneros, a hacer misiones, perdón. Dios los disciplinó entonces una y otra vez, les recordó una y otra vez: yo quiero mostrar mi santidad y mi gloria a través de ustedes a las naciones. Iglesia de Brook Hill, iglesia hispana de Brook Hill, yo quiero mostrar mi gloria a las naciones a través de ustedes. Son ustedes mis canales. No dejen que yo use las piedras. Ustedes deben hablar. Eso es adorar. Pero ellos le faltaron al Señor una y otra vez. Estoy convencido de que tenemos también esa peligrosa tendencia hoy. Estoy convencido de que la tenemos. Quiero recordar que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, hoy, al final del juego, que no es todavía, aquí, ahora, pongamos una promesa en nuestro corazón, en nuestras vidas. En primer lugar, de obedecer al Señor en todo, cueste lo que cueste. Y en segundo lugar, y no en segundo lugar en el sentido de que lo haré después, ya inmediatamente, haciendo uno, hago lo otro. Llevar a Jesucristo a los hombres y sembrarlos en sus corazones por medio de su palabra. El propósito de la bendición de Dios es ese: que glorifiquemos al Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra. Jesús dijo ahora, a la luz de este panorama, que el arrepentimiento y el perdón de los pecados era importante para la salvación de las naciones. Jesús murió para que el arrepentimiento y el perdón de los pecados sea predicado a las naciones. Romanos 15, 7 a 9, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo para que
las naciones glorificaran a Dios. A Dios. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 7 nuevamente. Estoy cansado. Estoy corriendo. Estoy contra el tiempo, contra el reloj. Y vamos a ver el precio que Cristo ha pagado. El precio que Cristo ha pagado. Anótenlo allí. Apocalipsis 5:9 está hablando de Jesús. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper los sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Has oído eso en alguna oportunidad? Él con su sangre adquirió a la humanidad completa. Él ha pagado el precio de la salvación por todos los hombres y las mujeres que viven en el mundo, por cada tribu, por cada lengua, por cada pueblo y por cada nación. Ya Él murió para que todo el mundo sea salvo. Ahora solo falta que la gente quiera ser salvo y se identifique con esa muerte de Jesucristo y pueda declarar que es pecador y que el pecado está invadiendo su vida y que está deseoso de que ese pecado sea lavado con la sangre del Cordero y recibir así la vida eterna. Eso es lo que falta. Hay una cruz en el Calvario. Podríamos decir que está vacía como la tumba, qué bueno, pero hay que llegar a esa cruz, porque en esa cruz Jesucristo te crucificó a ti también. Cuando Jesús muere en esa cruz, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que hemos recibido al Señor, fuimos crucificados en esa cruz. Pero cuando estamos frente a esa cruz, no podemos ser altivos. Recuérdense que la semana pasada, humildes. Y entonces debajo de la cruz yo pinto así una pequeña puerta, una puerta muy bajita, una puerta que tiene 40 centímetros. Aquí nadie mide 40 centímetros de alto, ¿verdad? Todos son más altos, pero tenemos que pasar por esa puerta. ¿Cómo vamos a pasar por una puerta que solamente tiene 40 centímetros de alto? Arrastrados, como gusanos de Jacob, arrastrados. Si el hombre no recibe a Cristo de esa manera, no está haciendo absolutamente nada. La Biblia dice que debemos humillarnos delante de Él, pedirle perdón por nuestro pecado, que lo llevó a la cruz y que hizo ese pecado descargar la ira de su Padre sobre Él en vez de descargarla sobre nosotros. Pero allí en Gálatas capítulo 6 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás crucificado realmente con Cristo? Cada nación, cada pueblo, cada lengua. 4 veces el libro de Apocalipsis mencionan esto. Hay un punto que Dios está tratando de transmitir en esto que está diciendo aquí. Envía a mi Hijo para que cada tribu, cada pueblo, cada lengua, cada nación rodeen mi trono y canten mis alabanzas y me den la gloria. Dios tiene una pasión por la diversidad para su culto. Él quiere que todas las naciones sepan que Él es bueno. Él quiere que sepan que por su bondad y por su amor Jesús murió. Él quiere que sepan que Jesús derramó su sangre. Dijo Martin Luther King en una oportunidad: he viajado a lo largo y a lo ancho de Alabama y Mississippi y todos los demás estados del sur. En sofocantes días de verano y otoño por la mañana, he mirado en el sur las hermosas iglesias con sus torres apuntando hacia el cielo. He visto la impresionable asistencia masiva de la gente a la educación religiosa en sus edificios, y una y otra vez me he encontrado a mí mismo preguntando: ¿qué tipo de personas son estas que adoran allí? ¿Quién es su Dios? Estas preguntas todavía están en mi mente, y en profunda decepción he llorado por el desfallecimiento de la iglesia. Sí, me encanta la iglesia,
Sí, veo a la iglesia como cuerpo de Cristo, pero cómo hemos marcado cicatrices sociales a través de dicho organismo por la negligencia y el miedo de ser unos inconformistas, que es lo mismo que ser no conformistas. Hubo un tiempo en que la iglesia era muy potente y un momento en que los primeros cristianos se alegraron y se consideró digno de sufrir por lo que ellos creían, sigue diciendo Martin Luther King. En aquellos días la iglesia no solo fue un termómetro que registró las ideas y los principios de la opinión popular, se trató de un termómetro que transformó la moral de la sociedad. Pero el juicio de Dios está sobre la iglesia de hoy, como nunca antes lo había estado. Si hoy la iglesia no recupera el espíritu de sacrificio de la iglesia primitiva, se perdería su autenticidad, se perdería la lealtad de millones de personas y se convertiría en un club social irrelevante, sin sentido para el siglo XX, porque él lo dijo en el siglo XX y yo lo extiendo hacia el siglo XXI. Palabras de Martin Luther King. Saben, hermanos, tenemos que ver cuando algo se derrama en nuestras casas, cuando un líquido se derrama en nuestras casas y ese líquido puede causar algún problema, nos limpiamos rápidamente, buscamos la manera de limpiar el lugar. O se nos cae un vaso de jugo que estaba muy sabroso, una taza de café, ay, perdí mi jugo, mi café, y lo lamentamos. Sentimos si se mancha una alfombra, si se nos derrama un alimento, o cuando el pequeñito niño de nuestra casa va a tomar un vaso que es muy grande para sus manitos y se le cae de las manos y lo pierde. Él llora. ¿Por qué no lloramos todos los días de nuestra vida? Cuanto aquello que fue tan precioso, que fue la sangre gloriosa, sin mancha, sin pecado, bendita, se derramó por nosotros, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha derramado su sangre por nadie en el mundo. Nadie lo ha hecho para salvar al hombre de la maldición. Solo Jesús lo hizo. Él derramó su sangre por toda raza. Por toda raza. Jesús murió para que cada raza lo adorara. La iglesia no persigue la armonía, si no persigue la iglesia la armonía racial, la unidad en la iglesia de hoy, entonces va a perder su propósito. Si seguimos con estos problemas raciales, que no son solamente aquí en los Estados Unidos, que son en cualquier parte del mundo, vamos a perder lo que Dios quiere, una armonía donde no hay razón para sentirse diferentes unos de otros, más que otros o menos que otros. La palabra de Dios en Romanos dice que no debemos sentirnos superior a nuestros hermanos, sino que debemos colocarnos más bien por debajo de ellos, aunque nosotros seamos más en cuanto a lo profesional, lo económico o lo social. Nadie tenga de sí más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, en la medida en que la fe se la dio Dios a usted y la ha repartido entre sus hermanos. Esta armonía racial, esta unidad son extremadamente importantes para Cristo. Él no derramó su sangre simplemente para que 1, 2 o 3 hombres se salvaran. Él derramó su sangre para que todo el planeta sintiera que Él era su Salvador y para crear una armonía racial de unidad. Luego que seamos un pueblo en esta ciudad que persiga la armonía racial y la unidad. Años después que esta carta ha sido escrita, podemos saber que Jesús murió por Birmingham y por cada uno de los que habitamos en esta preciosa ciudad. Él derramó su sangre por toda persona, hermanos, por toda persona. Hay 6.500 grupos de personas que aún no han sido alcanzados y Él derramó su sangre por todas personas. 6.500 grupos sin alcanzarse todavía. Él derramó su sangre por toda lengua, hermanos míos,
por toda lengua, cada idioma, toda lengua. Y hoy en día hay 2286 lenguas que no tienen la Biblia, pero sí tienen Coca-Cola. Atlanta ha llegado a los confines del mundo. Donde quiera que usted va en el mundo, ve un aviso, una valla, una publicidad de Coca-Cola. Pero no ve una Biblia en ese lugar. ¿Pueden sentir el peso sobre sus hombros de todas estas personas que no saben nada de Jesús? ¿Lo sienten? Yo lo siento. Yo lo siento. Gente que se encuentra en lugares destinados a toda clase, desasistidos de toda clase de seguridad social, sin medicinas, sin educación, sin los más mínimos servicios de salud y sobre todo sin amor. Perseguidos, desplazados de un país a otro país. Y cuando llegan a otro país, ahí son esclavizados, violados. Sus derechos humanos son violados y sus personas también. Se hacen adictos a las drogas, se contagian de SIDA y muchas otras enfermedades inimaginables. Practican religiones de sus antepasados, religiones milenarias que no tienen sentido hoy en día bajo ningún aspecto. Religiones que son tan difíciles de comprender. De igual manera, es difícil para ellos comprender otras cosas. Son violentos y hasta sanguinarios. Podríamos pasar aquí toda esta mañana y hasta la noche hablando de ellos. Son 6.500 grupos de personas y algunos de esos se encuentran en esta situación. ¿Saben de cuántas personas estamos hablando? Y usted dirá, no, pastor, solamente sabemos que son 6.500 grupos de personas. Pues les voy a decir, son más de 2 billones de personas en el mundo. Más de 2 billones, no millones, billones de personas en el mundo. O sea, ponga un 2 y agréguele 12 ceros. Repito, ¿pueden sentir el peso de estos 2 billones de personas que todavía no han escuchado de Jesucristo? Jesucristo murió en la cruz por esas personas. Él murió por todos ellos. Él murió por cada una de las personas que usted ve en la calle. Jesús derramó su sangre por cada una de las personas que usted ve alrededor de su casa. Él las compró por sangre, como te compró a ti y a mí. Le pertenecemos a Él. Este es el cuadro de Apocalipsis capítulo 7. Dios desea un culto, que su culto se limite a muchos millones de personas, no a muchos millones de dólares. Pero lo que vemos son edificios que valen muchos millones de dólares. Muchos millones de dólares. En los Estados Unidos vemos iglesias predominantemente blancas, de gente blanca. Predominantemente de gente blanca. Y de ricos norteamericanos. Cuando vamos a esas iglesias poderosas, grandes, y vemos los estacionamientos, vemos los lujosos vehículos que tienen, y si los seguimos al salir del servicio, llegaremos a una mansión o a una casa muy grande. Eso es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos y en algunos otros países también de habla hispana. Para Dios el significado verdadero de su adoración es unir a todas las razas, a todos los pueblos, a todos los idiomas, a todas las clases sociales, a todos los blancos, a todos los morenos, a todos los amarillos, a todos los verdes, a todos los azules, a todos los morados. No importa el color de tu piel, Él quiere unirnos a todos. ¿En qué? Hermanos, en una preciosa coral. Yo no sé cantar. Yo no sé cantar. Yo sé que aquí son muy pocos los que saben cantar. Por lo menos sabemos que los que cantan aquí saben hacerlo. Pero un día estará saliendo de mi garganta preciosas notas en ese coro celestial. Amén. También de ti. También de ti. Él promete bendecir a aquel que se abandona a sí mismo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
por vivir para la alabanza en la diversidad. Dios nos ayude a darnos cuenta, hermanos. Él nos compró para su alabanza. Él nos reunirá para su alabanza ese día. Es de esperar que hoy nos sintamos ya comprados y listos para alabarle. Ahora bien, hemos sido santificados para servirle. Nosotros hemos sido santificados para servirle. Cuando leemos lo de esta multitud aquí en Apocalipsis, vemos gente con palmas. La palma es un símbolo de victoria. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo entró en su entrada triunfal a Jerusalén antes de morir esa semana? Todos tenían palmas en las manos porque estaban diciendo que había llegado el Rey y que todo estaba en victoria. Quiero pensar que las túnicas blancas con las cuales estamos vestidos allí arriba, ¿ok? Quiero pensar que el significado de esto es que hemos sido verdaderamente limpiados, es que estamos limpios, santificados. Y esa es la imagen de pureza que estamos viendo allí en Apocalipsis, túnicas blancas. Es la misma imagen que vimos en Apocalipsis 19:8 en la semana pasada. Lo que es interesante, aunque en este pasaje es una sorprendente imagen de nuestros trajes, los trajes del pueblo de Dios de Apocalipsis 7 son de color blanco debido a que han sido lavados. ¿En qué fueron lavados? En la sangre de Jesús. Y si usted lava con sangre su ropa, se mancha, ¿verdad? Pero la sangre de Jesús nos lava. ¿Y saben qué pasa? Yo no sé, ni ustedes tampoco, ni nadie todavía, solo Dios lo sabe, porque a Él le gusta el sacrificio de sangre para el perdón de pecados. Lo tenía en el Antiguo Testamento. En el rito del perdón de los pecados en el Antiguo Testamento era necesario derramar sangre de un cordero o sangre de un ganado, de un animal. Pero ahora Él puso al Cordero de Dios y ya no es necesario que derramemos nuestra sangre para nuestro perdón, porque la sangre de Jesús, que nos limpia de pecado, cubre nuestro cuerpo. Entonces Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo y no ve nuestras manchas. Tomen hoy, cuando vayan a almorzar, y espero que las lleven a las madres a un buen lugar, pidan un vaso de algún refresco rojo, algo que sea rojo. No sé, reúnete en el restaurante si tienen algo rojo. Tomen un bolígrafo rojo y escriban en un papel varias palabras. Pongan el vaso rojo, pongan el papel aquí en blanco con las letras en rojo, y cuando lo pasen por detrás del vaso no se leerá nada. Pongan en el papel pecado, 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 matar, robar, fornicar, todos los pecados los ponen en el papel escrito y pásenlo a través de ese vaso que tiene un líquido color rojo, y ya no se va a ver nada de lo que está escrito. Se va a ver rojo el papel. Así Dios nos ve, porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es esto? ¿Qué imagen nos da esto? Una imagen de victoria, hermanos. Una imagen de victoria. Nosotros tenemos la victoria. Nosotros bandeamos la palma porque tenemos la victoria. Ahora, quiero que mantengan su dedo ahí y quiero que regresen conmigo a Génesis una vez más. En Génesis 49:11 está la imagen del león de la tribu de Judá. Imagen desde el principio de Génesis. Esa imagen es Cristo. Génesis 49:11 dice: Judá amarra su asno a la vid y a la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. ¿Y por qué el Señor escribió esto? Esto es la imagen de Cristo. Lavar las prendas con vino, con su vino, sus túnicas, hermanos, en la sangre de las uvas. Para volver a Apocalipsis 19:13. Ahora, por favor, 19:13, y quiero que vean conmigo, esta es la imagen de Jesús en Apocalipsis. Hemos visto esta pintura allí, hemos visto este gráfico allí en Génesis, ¿verdad? Ahora, se lavan sus vestiduras, su túnica en sangre de uva. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 19:13? Se trata de Jesús, que dice: está vestido en un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Un manto teñido de sangre.
Hermano, cuando nosotros veamos a Jesucristo, cuando nosotros pasemos el río de la muerte y estemos en aquel lugar donde están muchos de nuestros seres queridos, vamos a ver a Jesucristo. Yo le voy a pedir a Jesucristo que me enseñe las heridas que están en sus manos y en sus pies y la herida de su costado, porque yo quiero ver lo que ocasionó mi pecado. Pero hay algo que sí voy a ver a simple vista, sin pedírselo a él. En su manto hay sangre, su sangre, que indica que él derramó esa sangre por mí y por ti. Qué precioso. Cristo está representando en Apocalipsis 19, vestido con una túnica que sumerge en sangre. Así pues, la belleza de lo que vemos en Apocalipsis 7 es Cristo, su sangre derramada para el perdón de pecado. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 7, donde se describe cómo nuestros trajes, nuestra ropa, la misma cosa teñida de sangre, ves aquí que se nos identifica con Cristo, que la victoria pertenece a Cristo, que también pertenece a su pueblo. Y saben, es por eso que cuando se llega a la exclamación en el versículo 10 de Apocalipsis 7, dice que la salvación pertenece a ¿quién? Pertenece al Cordero. Pertenece al Cordero, a nuestro Dios y al Cordero. Pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Repitan conmigo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, y a nadie más. Y a nadie más. Nadie más se lleva la gloria. De nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nadie más. Solo Dios. Solo Dios. Está escrito. Está escrito. Uno de mis cuadros favoritos es Apocalipsis capítulo 5, cuando se dice, pensando en la victoria: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado. Es una gran imagen. Es una gran imagen. ¿Cómo será eso? Ahora bien, los corderos, cuando son sacrificados y mutilados, miran como si se han muerto. Bueno, ya no miran. Si uno los mira, los ve echados allí muertos, ¿verdad? No parecen que están muy bien. No. Y dígame si todavía respiran. Lo importante de esto no está en el cordero en sí. No está en el cordero. Cuando se sacrificaba el cordero, se quemaba la sangre, se quemaba la carne. ¿Qué era lo importante del cordero? Su sangre. Su sangre derramada. Sí, su sangre derramada. ¿Cómo podemos ser entonces blancos con su sangre? ¿O cómo podemos ser negros con su sangre? ¿Cómo nosotros podemos entonces ser amarillos o bronceados con su sangre? ¿Cómo podemos ser de un color o de otro que ahora lo podemos ver a simple vista y lo diferenciamos? Pero Él no nos ve blancos, ni negros, ni amarillos. Él nos ve rojos, como la sangre de Cristo, pero limpios por esa sangre. Él venció la muerte, por tanto estamos unidos a su victoria. Todos estamos esperando el día en que vamos a celebrar juntos con las naciones su victoria, la victoria de Cristo, la victoria que se compró con sangre en la cruz. Él nos santifica en el servicio, al servicio de Él. Hermanos y hermanas, pongan atención, su victoria no es solo su victoria, pero tenemos una nueva vocación. Nosotros tenemos una nueva vocación. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios de día y noche. Siempre sirven en su templo. Le sirven día a día al Señor en su templo. Hermanos, hemos sido santificados, hemos sido limpiados. ¿Para qué? Para decir: oh, me voy al cielo, qué bueno. Ya me veo allá entre las estrellas. Estoy en una nube tocando mi arpa. No, hermanos. Oh, no, este lugar de la iglesia hispana y de Brujil sí es feo.
Mira esas cortinas negras que caen de arriba. Oh, y mira eso, le falta el chirró. Y ese color tan gris. Y lo detallamos y dicen, no, si vamos a Blue Hills vemos aquel salón. Y dígame, en el salón donde estábamos antes en Blue Hills, ¿verdad, Josefina? Qué bonito aquel salón, con dos monitores a los lados, el lugar del escenario, aquellas sillas y todo bien pintado, bien bonito. ¿Y por qué no vinimos para acá? Lo importante y a lo que estamos llamados es a servir. No importa el lugar, no importa cómo ni cuándo, a servir. Yo, junto con otros hermanos en Cristo, levantamos una iglesia debajo de un árbol en un pueblo donde había un templo católico que abría una vez al año, una semana. El sacerdote llegaba, allí casaba, bautizaba, celebraba la misa de los difuntos que se habían muerto ese año y hacía todo. A la semana se iba otra vez y no regresaba sino hasta el año siguiente. Y 2 beatas abrían la iglesia, la limpiaban para que la gente entrara a orar, y 2 o 3 mujeres iban a orar, a rezar a la iglesia. Cuando llegamos nosotros y comenzamos un servicio debajo de una mata que le decimos en mi país una mata de cují. Y esa mata de cují estaba en el centro de la Plaza Bolívar, y la Plaza Bolívar no tenía más de 20 metros cuadrados. Y habían solamente 2 bancos de madera. Y los niños se sentaban en los bancos de madera porque eran los que llegaban primero. Y los demás traían sillitas y las ponían alrededor. Y ahí levantamos en Agüide una iglesia preciosa que todavía está. Y saben, el pueblo estaba lleno de bares, de antros. La gente iba a beber aguardiente. Y muchas de esas personas que tenían antros se convirtieron a Cristo. Y en sus casas se ora. Y uno de que tenía un antro de eso agarró una casa y se la regaló a la iglesia para que la iglesia hiciera allí su templo. ¿Se dan cuenta? Tuvimos que enviar un misionero para que siguiera allí trabajando. La única cristiana que había cuando llegamos a ese pueblo era la esposa del jefe civil, del hombre que mandaba más allí. Pues él no era cristiano, pero ella era analfabeta y se conocía el libro de Isaías completo, desde la primera letra hasta la última letra, podía recitarlo de memoria. Cuando llegamos nosotros, le regalamos una Biblia con unas letras así de este tamaño, porque ella no podía leer, no porque no sabía leer, realmente no podía leer, y entonces su marido le leía, y ella prestaba atención y aprendía a leer la Biblia. Hermanos, servir, servir, servir. El que no sirve, no sirve. Y el que sirve, ese sí sirve. Esa es la realidad. Tenemos que servir, tenemos que servirle al Señor. Piense en todas las cosas que puede hacer usted por el Señor, no aquí adentro. Yo quisiera así que alguien viniera un poco más temprano y que nos ayudara, porque Antonio y yo tenemos que poner el aviso, y hay que sacar algunas cosas, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y tengo que salir a la calle. Y si alguien viene más temprano, en vez de las 11, las 10, oye, podemos descansar un poco en tantas cosas que el pastor está haciendo y que no debería estar haciendo. Eso es adorar. Eso es adorar. Esa es nuestra vocación. Es la razón por la cual Dios nos ha salvado. Es la razón para poder estar con Él día y noche en su templo. Esa es la imagen aquí. Esa es la imagen aquí. Cuando regresamos ahora en el libro de Éxodo, capítulo 19, 6, al principio, en el segundo de los libros, se ve a un pueblo de Dios, Israel, cuando Dios le llama y le dijo: ustedes van a ser reyes y sacerdotes, van a ser sacerdotes de mi reino. ¿Qué es un sacerdote? Es uno que sirve, hermanos. Es una persona que sirve en el templo. Pero ahora no se trata de un templo, ahora se trata de un reino, hermanos, donde está toda la sangre rociada. Ahora la sangre no se rocía solamente entre las 4 paredes de un tabernáculo o de un lugar santísimo, se roció por todo el mundo, y por eso el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, o de todas las naciones. Tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, porque la sangre ya está rociada, el trabajo está hecho. No tengan miedo, no tengan temor. Los que no son tocados por el Espíritu Santo les dirán: váyase. Pero los que han sido tocados por el Espíritu Santo los recibirán con gozo y alegría para recibir a Cristo en su corazón.
Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque su sangre ha sido rociada de antemano a todas las naciones. Las naciones están bañadas con la sangre de Jesús. El camino está abierto. Nosotros somos miedosos o no queremos servir. Hay una idea que muchos tienen, que al partir de aquí estaremos en el cielo de una manera permanente y aburrida, como dije ahora, tocando una lira en una nube. Yo creo que esto lo dicen aquellos que esperan mejor elegir al infierno. Y yo he escuchado a la gente que dice, no, en el infierno se va a llevar mejor vida que en el cielo, va a estar más alegre la cosa. De ninguna manera creo que esto sea realmente. Hermanos míos, no tiene nada que ver con arpa en cielos azules, pero que vean que el hecho de que estaremos en el cielo es porque estaremos en la presencia de Jesucristo, gloria a Dios. Y no solamente estaremos en la presencia de Jesucristo por un momento, estaremos para toda la eternidad, estaremos contemplando su rostro. Apocalipsis 22 dice que le serviremos de día y noche. Si eso no vale la pena, entonces no sabemos quién es Jesús, no sabemos a quién servimos, y pasaremos toda la eternidad en su presencia al servicio de Él y no lo vamos a reconocer. No es la realidad. El Señor quiere que le reconozcamos y así será. Esta es una bella imagen. En Apocalipsis 7 se nos ha santificado en Cristo. Por último, hemos sido comprados para alabarlo, santificarlo para Él, y todos hemos sido llevados a amarlo. Nosotros hemos sido conducidos a amarle, a amarle. Cuando recuerdo cuando conocí a mi esposa y me impactó su belleza, en primer lugar. Fue tremendo ver aquellos ojos verdes de aquella mujer que era delgadita, una silueta preciosa. Ahora está preciosa como está también. Y era como es ahora, toda extrovertida, y era la que le ponía vida a todos, a los jóvenes en la iglesia. Y fue hermoso ver aquella mujer que le servía al Señor, y yo me fijaba en ella y yo me conduje hacia ella. Yo dejé todo lo que estaba a mi alrededor, cualquier cosa que pudiera distraerme en relación a las muchachas, y yo me fijé fue en ella. Y cuando yo me fijé en ella para conducirme hacia ella, yo oré a Dios un día y dije, esta semana tiene que ser mi novia. Si al llegar el día domingo a las 12 de la noche no es mi novia, entonces quiere decir, Padre, que esa no será mi esposa. Y me puse a orar, a perseguir en oración a mi esposa actual, a Luz Dari. Y cuando iba a su casa en esa semana, Luz Dari se había ido de viaje con su mamá. ¿Se dan cuenta? Dios me puso una trampa, a ver si verdaderamente yo iba a seguir orando por ella. Y yo todas las noches iba a su casa y saludaba a su papá, saludaba a sus hermanas, pero ella estaba con su mamá en otro lugar toda esa semana. Y llegó el domingo y yo dije, Señor, hoy es el día. Pero no habían llegado del viaje. Y cuando estaban allí, cuando yo estaba allí en el servicio, había una silla que yo había apartado aquí. Yo puse como 3 Biblias sobre esa silla para que nadie se sentara. Y fue así como una campana que sonó cuando ella entró por la puerta, pero ya estábamos en el servicio. Y ellas estaban llegando con sus maletas en la mano, no habían ido a su casa. Y yo la veo y quito la Biblia y le digo, siéntate aquí. Y efectivamente me resultó. Y ese día la llevo a su casa, a ella y a su mamá, y le digo, ¿van a venir por la tarde? Entonces la mamá dice, no creo, porque yo tengo sueño, estoy cansada del viaje, creo que vamos a descansar. ¿Cómo hago? Luz Dari dijo, sí, yo vengo. ¿Te vengo a buscar? No hace falta, yo me voy sola. Y después yo allá desesperado, ¿irá a venir o no irá a venir? Yo fui el primero que llegó a la iglesia y allá estaba yo esperándola. Yo estaba persiguiéndola. Yo era el que la perseguía a ella en un sentido, porque era mi meta, era mi objetivo.
Yo quería lograrlo. Y cuando llegó ella con su mamá, con su hermano, con su hermana, con su otro hermano, llegó toda la familia junta. Y yo dije, uy, se me puso la cosa difícil ahora. Salimos, fuimos por allá a comer algo, un helado, algo. Después fuimos a la casa, nos sentamos allá todos. Estaba también el novio de otra de sus hermanas, que hoy es su esposo, el mundo. Y estaban todos allí y estábamos compartiendo, contando de la Biblia, hablando de chistes y cosas así. Y entonces sale el papá como a las 9 de la noche y dice, ya es hora de irse todo el mundo a su casa, hay que dormir, mañana hay que trabajar, es lunes. Bueno, ok. Y entonces nos paramos y nos estamos despidiendo y pasa una media hora más y el Señor sale otra vez y todo el mundo sale afuera y se acomoda afuera. Y todos estamos en el jardín de la casa y todos estamos reunidos en el jardín y nos vamos hacia mi carro, nos sentamos encima del carro y empezamos a echar más cuentos y hablar y hablar y hablar más, y nos dan las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y aquí el Señor sale vuelto un león que quiere comernos, quiere tragarnos. Y todos los hijos y las hijas de él empiezan a caminar derechito, y la otra Blanca se despide del mundo, su novio, y entonces ya Luz Dari da la espalda. Y yo digo, Padre, falta menos de media hora para las 12, acuérdate de lo que te pedí. Y la agarro por el brazo y ella me ve y yo la pongo así de frente y le digo, quiero decirte solo una cosa, que me quiero casar contigo, no tienes que responderme ahora. Ustedes saben ya el final de la historia. Perseguimos así a Dios. Perseguimos así a Dios con tanto deseo que logramos lo que queramos. Nosotros hemos sido conducidos para amar a Dios, como Dios nos condujo para amar a nuestros cónyuges o a los seres queridos que están. Él nos condujo ahora para amarle a Él. Y es el gran final del pasaje. Él es nuestro protector, hermanos míos. Quiero que vean en Él que Él es nuestro protector, omnipresente, siempre está con nosotros. Él no es simplemente ese Dios inmanente que está ya sentado en un trono mandando. Él está aquí también, aquí con nosotros, aquí permanentemente, no distante, sino permanentemente. Dice el final, el versículo 15, por eso están delante del trono de Dios día y noche y le sirven en su templo, y Él está sentado en el trono, les dará refugio en su santuario. Y el versículo 16 del capítulo dice, ya no sufrirán hambre. Qué bueno, yo tengo ahora, ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Uy, yo cuando voy a sembrar un bulbo allí para que crezca y solamente cavo 5 centímetros o menos en la tierra y lo tapo, quedo así como si hubiese hecho un trabajo de todo un hueco inmenso para sembrar un árbol. Qué protección, qué significa esto. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos que recordar dos cosas que el pueblo hebreo entendía en el Antiguo Testamento. Recordar que el momento en que se han extraviado en el desierto, cuando ellos se extraviaron en el desierto en espera de estar en la tierra prometida y que vivían en tiendas de campaña, tenemos que recordar que nosotros también estuvimos extraviados en un desierto, como el pueblo de Dios estuvo extraviado en un desierto. Ellos literalmente colocaron entonces algo en medio de ellos para sentir la protección de Dios durante ese tiempo, y fue el tabernáculo. Y llevaban el tabernáculo y lo llevaban, los conducía una nube en la noche, una columna de humo, y en el día lo conducía una columna de fuego. Y cuando iban en el camino y llegaba la noche, ellos colocaban otra vez la tienda donde se iban a quedar durante algunos días, y colocaban aquel gran tabernáculo, y alrededor, en cada lugar, Moisés se les puso un sitio para cada una de las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, esto recuerda también la fiesta de la cosecha de los cultivos, la fecha de los cultivos. Esta protección de Dios en el Antiguo Testamento nos recuerda esta fecha de los cultivos. Los cultivos se habían reunido. Los que haría es que venían al templo cada día, celebraban con palmas en sus manos como símbolo de victoria, en una celebración en que todos los cultivos habían llegado.
en que la tierra estaba dando su fruto. Ya no estaban en el desierto, estaban en Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Esta imagen fue en el Antiguo Testamento. Ahora en Apocalipsis Dios extiende su tienda sobre nosotros y sobre ellos. Les trae al templo con sus palmas en la mano. No se pierdan ustedes de estos lazos. Cada domingo aquí a la hora, a las 10 de la mañana, todos en punto con sus palmas en la mano. Simbólicamente, ahora si quiere traer una no hay problema. No se pierda estos los lazos. La fiesta del tabernáculo, en primer lugar, que se celebró en la presencia de Dios. Y al llegar a Apocalipsis 7, vea la gente que disfruta de la presencia de Dios continua y perpetuamente. Es que Dios no te ha dado fruto en tu vida. Es que tú no ves el fruto. Los que han estudiado cada año de su vida al principio y luego están en la universidad y terminan su carrera, ¿no ven el fruto? ¿Quién se los dio? ¿Ustedes? Oh, qué bueno, soy muy inteligente. Cuando salimos de la universidad, agradezcamos a Dios porque nos pudo hacer llegar hasta el final para ser profesionales y para seguir ganándonos el sustento que Él nos da. Retribuyámosle a Él con servicio, alabándole y glorificándole cada día, cada día. El pueblo de Dios en el desierto estaba pasando por el sufrimiento, iban a través de la persecución. Recuerde esto, Dios está siempre con usted, su tienda está siempre ahora sobre usted. Usted está llegando al día en que sabrá dónde ha estado y dónde está en ese momento. Tengo 2 años que celebro el Día de la Madre sin mi madre. La perdí hace 2 años con un derrame cerebral invasivo en su cerebro. Allá en Venezuela, mis hermanas y mis hijos nunca se apartaron de su lado. Ahí está Israel, que estuvo con ella hasta el final, hasta el último día. Lidiaron con su enfermedad, con su problema. Se comunicaban conmigo muchas veces para pedir mi aprobación para someterla a intervenciones quirúrgicas. Yo las aprobé. Una válvula en el cerebro para quitar la presión, una traqueotomía para que pudiera respirar y un tubo en su estómago para que pudiera alimentarse. Ellos allá estaban con ella y yo aquí, lejos, pero juntos, unidos, para tomar decisiones, para estar con mi mamá. Fue difícil, pero nos mantuvimos de pie por el amor, sin importar nuestro dolor, sin importar nuestras lágrimas. Usted puede darse cuenta de que no importa cuán doloroso puede sentirse el mundo, o puede estar sintiéndose usted en el mundo, o puede estar este mundo. No importa cuán profunda puede ser la herida o el dolor, no importa cuántas lágrimas podamos derramar. Está llegando el día en que el Dios del universo personalmente limpiará nuestros ojos, enjugará toda lágrima. Él es nuestro proveedor y es allí donde la historia se dirige, y es así donde yo puedo esperar un día glorioso y veré a mi madre que ya ha sido enjugada sus lágrimas en la presencia del Dios Todopoderoso hace 2 años. Allí llegaremos. Eso no lo predica ninguna otra religión, hermano. Eso no lo ofrece ningún otro líder. Eso no lo ofrece ningún otro hombre o mujer que haya existido en la tierra. Jamás. Tendrás que pasar por karmas primero, y tendrás que estar bajo los 7 pilares del Islam, o bajo los 5 pilares del Islam, no recuerdo, para que puedas ganarte el cielo. ¿Y qué es eso? Y las mujeres no entrarán al cielo si no hacen esto o no hacen aquello. Los hombres sí, pueden tener muchas mujeres en el cielo. ¿Qué es eso? Eso no es lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es contemplar la gloria de Cristo, su presencia, su brillantez, su bondad, su amor, porque ya su sacrificio fue hecho por nosotros. Gloria a Dios. Él es nuestro eterno proveedor. Tenemos que adoptar una perspectiva global de adoración, porque todos hemos sido comprados para ello. Somos parte de una imagen mucho más grande
en la adoración corporativa de lo que estamos haciendo hoy, mucho más grande. Tenemos que desechar los diferentes estilos de adoración que nos dividen como iglesia. Ay, hermanos, no quiero detenerme más porque el tiempo está pasando muy rápido, pero tenemos que obtener más de los diferentes estilos de adoración que nos dividen como iglesia. Levanten sus brazos, den palmas, aplaudan después de cada himno. No esperen que alguien desde aquí haga así para que ustedes lo hagan. Háganlo. Es una ovación al Todopoderoso. Cuando estamos en un concierto, ovacionamos a Luis Miguel, ovacionamos a este otro, o aún a Marcos Witt, que es un cantante cristiano. Estamos ovacionando aquí al Señor de los señores, al Rey de Reyes, hermanos míos, y nada más. Tenemos que adoptar estilos que son válidos. ¿Te das cuenta de que en nuestra división de los estilos de adoración es donde corre el peligro de que neguemos a Cristo, que Cristo murió por nosotros? Él murió por cada raza, murió por cada tribu, murió por cada lengua, murió por cada pueblo, por cada nación. Y si este es el caso, hermanos míos, entonces vayamos a África por un momento y veamos cómo adoran nuestros hermanos bautistas en el África, con danza y tambores. Uy, esos son, claro, esa es su cultura, lo están haciendo y Dios lo está recibiendo. Tal vez nosotros aquí no danzamos, pero podemos hacer otras cosas que están dentro de nuestra cultura y podemos hacérselo a Dios y no a los hombres. Qué precioso. Otra de las cosas es que tenemos que involucrarnos en el gozo de una adoración continua y mundial. Por eso ahora tenemos el Día Mundial de la Oración, el día 27 que viene de este próximo mes, el día 27 de mayo. Y ese día estaremos aquí todos juntos. Vengan, traigan gente, que vamos a estar orando ese día. No va a haber predicación, va a haber un tiempo especial, excelente de alabanza y de adoración con oraciones al Señor. Qué hermoso va a ser ese día. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser un adorador. Involúcrese, no se quede fuera en la adoración. Este culto, hermanos, de aquí es un culto mundial, no es solo local. Hoy muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo, donde es día domingo, están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Estamos unidos. Hermanos, tenemos que sumergirnos en el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si usted no se mete, si usted no se bautiza en ese amor, si usted no se impregna de ese amor, si usted no entra en el propio centro del corazón de Dios, usted no adora. No adora, simplemente está en la presencia de algunos adoradores que sí lo están haciendo. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Nosotros solamente tenemos y conocemos una serie de particularidades para hacerlo. Pero hagámoslo con nuestro corazón, que verdaderamente, si usted quiere quedarse tranquilito o tranquilita, quédese así, pero adórelo. Si usted quiere alzar sus brazos y mover contornear su cuerpo así, hágalo, pero no deje de adorarlo. Dios debe ser adorado. Vamos a hundirnos, vamos a sumergirnos, vamos a perdernos en ese amor de Dios, no solo para nosotros corporativamente, sino también para todos los que pueden venir y los que están por fuera. Y por último, tenemos que unirnos a la misión global a la que Dios nos ha llamado, ir y hacer discípulos. Tenemos que continuar con la misión que Dios nos ha dado. En los últimos años de culto de las iglesias se ha debatido cómo vamos a hacer esto, de qué manera. Estoy orando para que Dios haga su misión y que el centro de nuestra lucha, lo que queremos estar haciendo, se lo estamos dejando solamente a Dios. No, hermano, tenemos que estar constantemente viendo cómo vamos a hacer discípulos a todas las naciones. No puede usted salir de los Estados Unidos, no tiene medios, no tiene la forma de hacerlo. Hágalo aquí. Aquí hay de todas las naciones. Aquí hay gente de todas las naciones. Compártale a sus connacionales. Hábleles de Cristo. No los invite a la iglesia. No quiero que lo inviten a la iglesia. No me importa si la iglesia está así el domingo. Quiero ver que la iglesia crece afuera y que usted se vea obligado a reunir en su casa a personas, o que usted se vea obligado a ir a discipular a otros 2-3 veces por semana. Eso es lo que el Señor quiere. No importa si van a otra iglesia. Ese es el objetivo de toda esta imagen de culto. El culto que refleja la diversidad y la unidad en los cielos. Alabemos y adoremos al Todopoderoso. Él es el grande, el maravilloso, el Dios eterno. A Él servimos. Y espero que todo este sermón tan largo haya quedado en su corazón por lo menos el 10%, para que al salir de aquí lo
lo hagan, porque yo estoy dispuesto a hacerlo. Nos ponemos de pie, por favor.